Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a empezar a revisar lo que está pasando en el torneo de División Profesional 2021. Ustedes saben que solamente va a ser un torneo, así es que bueno, voy a ir viendo aún cuál va a ser el formato para ir haciendo estas revisiones este año. No, de esta fecha destaco de las fechas 1 y 2 porque de la 1 solamente se han jugado 3 partidos, a Jason Chura, que me parece que sigue siendo el juvenil con mayor proyección del fútbol boliviano, ¿no? Mostró bastantes cosas interesantes, incluso un travesaño, hubiera sido otro gol para Die Strongest, pero es un, creo, jugador a seguir. Para mí el mejor jugador de la fecha fue Willy Barbosa, que sigue mostrando cosas bastante interesantes en Die Strongest y creo que pues va a ser una de las figuras del torneo. Y el goleador del torneo, con solo 2 partidos, es Carlos Melgar, ¿no? Que aprovechó bastante todas las libertades que le dio la defensa juvenil de Aurora. Marcó 4 goles y creo que el día de ayer marcó uno o dos. Eso lo vamos a ver más adelante. Estos son los resultados de la fecha 1. Tenemos el Real Santa Cruz versus Wisterman, que no se jugó por el problema entre dirigencia y jugadores. Ambos equipos se presentaron con equipo profesional y decidieron no jugar. Luego tenemos el Nacional Potosí 3, 4 Die Strongest, donde creo que la falta de coordinación, sobre todo con la plantilla de Die Strongest, provocó que se juegue este partido, porque Die Strongest 2 días antes ya decidió no viajar hasta Potosí. Así que la dirigencia de Die Strongest lo que hizo fue enviar al juvenil de Die Strongest, ¿no? En Nacional Potosí, pues no sé bien cuál es la posición de los jugadores profesionales, pero la dirigencia, no sé si por respetar el fair play, decidió también jugar con el equipo juvenil, es decir, al campo de juego saltó el equipo juvenil, estaba el equipo profesional en cancha, querían impedir que se juegue el partido, pero la policía los terminó desalojando. Se jugó el partido entre ambos equipos juveniles, un partido bastante interesante porque bueno, eran de la misma calidad ambos equipos. Die Strongest terminó derrotando a Nacional Potosí por 4 goles a 3. El Blooming versus Guavirá no se jugó. Ambos equipos se presentaron con el equipo profesional en el campo de juego y decidieron no jugar. Se dio una cosa bastante extraña luego en el San José versus Atlético Palmaflor, que calentaron, se sacaron la foto y en el momento del sorteo, pues San José dijo que no iba a jugar y el capitán de Palmaflor, Noel, apoyó la noción y luego pues hubieron bastantes cosas desagradables, sobre todo con San José, ¿no? Donde tanto el presidente, la vicepresidenta y el director técnico Tiago Leitao pues trataron de obligar a los jugadores de San José a jugar el partido, sumando a esto al público que abucheaba y también les decía que jueguen, ¿no? Y acá hay un temita interesante en el tema de San José, porque la dirigencia de San José era una de las principales interesadas de que por lo menos el inicio del torneo se postergue 15 días, por los problemas que tiene San José en estos momentos, ¿no? Pero en ese momento algo pasó y querían obligar a que se juegue el partido. Luego tenemos el Independiente Petrolero versus Oriente Petrolero, un partido que también ambos equipos se presentaron con equipo profesional, decidieron no jugar. Y también tuvimos otro incidente, ¿no? Con la presidenta de Independiente Petrolero que quiso obligar a sus jugadores a jugar, incluso despidió a un jugador ante las cámaras, Mijail Avilés, que era el capitán. Un hecho bastante bochornoso que fue aplaudido por varios hinchas, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Es decir que un jugador no tiene contrato y luego decir que es fútbol profesional, pues no es coherente. Y hay otro temita con Independiente Petrolero, ¿no? Antes de este partido, el CEDES había detectado 20 casos positivos de COVID-19. No entre los jugadores, sino bueno, también entre jugadores, cuerpo técnico, es decir, entre toda la delegación de Independiente Petrolero. Este tema no ha tenido mucha repercusión, pero allá en Chuquisaca, pues no se sabe bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que la Federación Boliviana de Fútbol tendría que investigar bien este tema por el bien del torneo. Luego tenemos el Real Tomayapo 1-0 Odoa Ready, un partido el único que se jugó entre dos equipos profesionales. Real Tomayapo pues no tiene deudas, presionado por la gente, salió al campo de juego y Olgo Ready obviamente presionado porque su presidente es el actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. O bueno,
el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol es presidente de Always Ready, ¿no? Y Fernando Costas era el anterior presidente de Always Ready, así es que estaban presionados por todos lados, no hubo protesta, no hubo nada. Real Tomayapo aprovechó, creo, algunas deficiencias que tuvo Always Ready en la parte de atrás, pero el Real Tomayapo, en mi entender, tampoco mostró grandes cualidades, ¿no? O sea, solamente se defendieron, encontraron el gol y punto final. Aurora 0-8 Royal Party. Aurora, el equipo profesional de Aurora intentó entrar al estadio Félix Capriles. La dirigencia impidió esto y directamente presentó al equipo juvenil. Royal Party solamente había viajado con equipo profesional, así es que al presentarse un equipo en cancha y querer jugar, pues ellos tenían que jugar, se vieron obligados a jugar. El árbitro sonó el pito del partido y los jugadores de Royal Party protestaron sentándose en el campo de juego. No, esto no creo que sea antirreglamentario, es decir, el árbitro lo tomó de la forma más natural y se terminó jugando el partido. Royal Party, hasta sin querer queriendo, terminó derrotando 8-0 a Aurora. Este partido, tengo entendido que la dirigencia de Aurora estaría impugnando porque hay una parte del reglamento que dice que si hay un equipo que no quiere jugar, pues se le tiene que dar walkover. Pero yo no vi mucho eso, ¿no? Es decir, la protesta de Royal Party no duró ni siquiera un minuto, duró menos que eso. Y aparte que los jugadores de Aurora estaban moviendo el balón, ¿no? Así que fácilmente podían marcar en ese momento. No quisieron marcar, así es que es como que de ambos el problema. Y luego finalmente tenemos el Bolívar versus Real Potosí, que fue reprogramado y no sabemos cuándo se va a jugar. Y bueno, luego de los problemas que hemos tenido en la fecha 1, pues para la fecha 2, tanto dirigencia como jugadores decidieron sentarse a conversar y llegaron a un acuerdo para que el torneo pues ahora sí comience en serio, ¿no? Y estos son los resultados entonces de la fecha 2, donde se han jugado todos los partidos. El sábado Guavirá 3-1 Bolívar, un resultado que ha sorprendido sobre todo a los hinchas de Bolívar, que bueno, ustedes saben que ya están dentro del plan centenario. Ha traído bastantes refuerzos Bolívar y bueno, su presidente se molestó bastante con estos resultados y ha conminado a que pasen a la siguiente fase de Copa Libertadores el día de hoy ante Montevideo Wanderers. Guavirá, por otra parte, que para mí jugó bastante bien, la verdad, un equipo bastante sólido y con unos refuerzos bastante interesantes, ¿no? Sobre todo ese Mina en la parte delantera. Luego tenemos el Wisterman 1-2 Nacional Potosí, un Wisterman que hizo el gasto y Nacional Potosí hizo los goles, ¿no? De la mano de Cuellar terminó llevándose una interesante victoria. Atlético Palmaflor 1-0 Real Santa Cruz, para mí uno de los partidos más bajos de esta fecha. Palmaflor que muy poco de no ir, muy poco de algunos de los jugadores que trajo, y un Real Santa Cruz que incluso pudo estar ganando el partido, ¿no? Porque falló un penal o lo atajó Alex Arancibia, ¿no? Y Atlético Palmaflor pues logró consiguiendo una económica victoria, un partido que creo que debió haber quedado en empate. Already 5-0 San José, a ver este partido, los hinchas de San José bastante esperanzados, pues básicamente es lo único que tienen este equipo, pero lo que yo vi en el campo de juego fue que Already entró bastante confiado y cuando quiso lo liquidó, ¿no? Prácticamente en 4 minutos en el 37 y 40 del primer tiempo, en el 1 y 4 del segundo tiempo terminó marcando 4 goles y luego pues fue solamente tocar la pelota. Es cierto, San José tuvo chances porque Already prácticamente no presionó nada, ¿no? Partido que terminó con tarjetas amarillas 0 para ambos equipos. Die Strong es 5-2 Oriente Petrolero. Creo que uno de los mejores partidos de la fecha. Empezó ganando Oriente Petrolero, un Oriente Petrolero distinto, una actitud distinta, con jugadores que quisieron hacer algo más en la ciudad de La Paz y bueno, finalmente no les terminó saliendo, pero interesante la propuesta de Oriente Petrolero. Y un Die Strong que es básicamente el mismo equipo de hace varios años, la base se mantiene y
Rafael Lima, que ha mostrado cosas bastante interesantes. Me parece que es un jugador que puede dar mucho que hablar. Y me parece un interesante refuerzo en 10 truques. Luego tenemos el Blooming 2 Independiente Petrolero. Otro de los buenos partidos de esta fecha. Blooming que no pudo no pudo habilitar a sus refuerzos extranjeros, ¿no? Como Anango, ¿no? Que es una de las figuras que trajo para este torneo. Tengo entendido que tienen problemas de deudas con el ecuatoriano Coria, ¿no? Que estuvo en otras temporadas en Blooming, que a raíz de eso pues la FIFA les había impedido que puedan contratar refuerzos. Así es que bueno, Blooming intentó, pero creo que Independiente Petrolero siempre fue más en el campo de juego. Independiente Petrolero tiene un interesante equipo, con Prost, con Avilés, con otros jugadores. Es decir, es un equipo bastante experimentado. No es un equipo que se lo note que haya ascendido recientemente. Creo que va a dar lucha en el torneo, ¿no? Y sobre todo, pues ese delantero que tiene Correa, ¿no? Que en el segundo tiempo hizo estragos en la defensa de Blooming. Royal Party 4-2 Real Tomayapo. Royal Party, o sea, decepción de Real Tomayapo porque no mostró nada de lo que había mostrado contra Always Ready. Royal Party prácticamente en el primer tiempo liquidó el partido con goles bastante, hasta diría fáciles. Es decir, Real Tomayapo dio todas las licencias en el primer tiempo y en el segundo tiempo Royal Party simplemente se dedicó a cuidar a sus jugadores, ¿no? Real Tomayapo es cierto descontó, pero nunca estuvo cerca ni siquiera del tratar de presionar a Royal Party. Real Potosí 1, Aurora, otro de los partidos bajos de esta fecha. Un Real Potosí que tiene muy poco, la verdad. Habrá que ver qué saca de su arquero, Rey, qué saca de el delantero que puso, el que convirtió el gol, el camerunés. Pero Aurora muestra cosas bastante interesantes porque tiene en el arco a Montoya, ¿no? El que fuera arquero de Vélez Sarsfield, de Independiente de la Argentina. Tiene a Brian Sarmiento, bueno, mostró algunas cosas interesantes también, sobre todo en los tiros libres. Y en la parte delantera también tiene a Alderete. Es decir, creo que Aurora puede dar que hablar en este torneo. Si es que el factor de indisciplina no les termina pasando factura, ¿no? Pero es muy interesante el equipo de Aurora y Real Potosí. Veremos qué es lo que puede hacer en el resto del torneo. Yo creo que necesita un poco más de jugadores, ¿no? Real Potosí el día de ayer, por ejemplo, presentó a Unli, presentó a Vivaldo Melchor y a Zacarías, a Crescencio, no sé, es decir, como tres jugadores juveniles, ¿no? Es decir, le falta a Real Potosí más jugadores. Bien, así ha quedado entonces la tabla de posiciones en esta fecha 2 del torneo 2021. Tengo entendido que los partidos que han quedado suspendidos de la fecha 1 pues se van a reprogramar. Los resultados de los partidos que se han jugado se van a respetar. Así que los grandes perdedores de esa fecha 1 fueron tanto Nacional Potosí como Aurora, ¿no? Que tuvieron que jugar con juveniles y terminaron perdiendo los partidos de local. En Royal Party está puntero con 6 puntos y una diferencia de 10 goles a favor. En segundo lugar, bueno, por diferencia de goles, ¿no? Están en primer lugar tanto Die Strongest como Royal Party con 6 puntos. En segundo lugar estarían Always Ready, Guavirá, Municipal Vinto Palmaflor, Nacional Potosí, Real Tomayapo con 3 puntos, han ganado un partido. Y en cuarto lugar estarían los 4 equipos que han empatado, ¿no? Blooming, Real Potosí, Independiente Aurora con 1 punto. Misterman con 0 puntos, Real Santa Cruz con 0 puntos, Bolívar con 0 puntos, Oriente Petrolero con 0 puntos y San José que empieza el torneo con menos 3 puntos. Una deuda que aún no puede resolver con Carlos Saucedo, ya se le ha quitado 3 puntos y si es que no le paga a Saucedo, creo que son más de $100,000, estaría perdiendo 6 y luego pues la categoría, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con el tema San José, que de entrada empieza muy mal el torneo. Así
Así se va a jugar la fecha 3. Recordarán que tenía que jugarse partidos de eliminatorias, estos se han suspendido, pero la selección boliviana de fútbol va a jugar amistosos contra Ecuador el 29 de marzo y por lo tanto así ha quedado la fecha 3, ¿no? El domingo 28 de marzo a las 18:00 estarían jugando Nacional Potosí versus Atlético Palmaflor. Jueves 1 de abril a las 20:00 Real Tomayapo versus Real Potosí. Viernes 2 de abril Aurora versus Guavirá a las 15, a las 20 San José versus Royal Party. Sábado 3 de abril a las 15 Real Santa Cruz versus Always Ready, a las 17:15 Bolívar versus Blooming. Domingo 4 de abril 15 Oriente Petrolero versus Wisterman, 17:15 Independiente Petrolero versus The Strongest. Los goleadores del torneo con 5 goles: Carlos Melgar de Royal Party, con 2 goles Carmelo Algarañas de Always Ready, Israel Gutiérrez y Ronald Cuellar de Nacional Potosí, Mirko Tomjanovic, Omar Siles y Rubilio Castillo de Royal Party, Willy Barbosa de The Strongest. Y pues bueno, eso es lo que ha pasado en la fecha 1 y 2 torneo 2021. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes fechas. Yo a lo que he visto es que Aurora por equipo no tendría que ser uno de los que esté peleando el indirecto como en los últimos torneos, en los últimos 2 años. Real Potosí sí creo que es uno de los candidatos a descender este año junto a Real Santa Cruz, pero el equipo que está condenado prácticamente a descender es San José, ¿no? A menos de que aparezca alguien con mucho dinero y pues pague las deudas. El resto del torneo prácticamente se jugaría para ver quiénes son los 8 clasificados a copas internacionales, ¿no? Eso es lo que yo veo así. Debo de ver la fecha 1 y 2 de este torneo.